Hola a todos, seguimos grabando estos vídeos sobre la metodología dentro del trabajo social. Hoy he cambiado el micro y me he cogido el micro antiguo porque yo creo que queda mucho más limpio para que veáis todo. Hoy queremos hablar del método de crisis o intervención en situaciones de crisis. Simplemente la definición: la crisis es un estado de conmoción, paralización que sobreviene cuando el estrés actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de la respuesta del sujeto. Hay otro autor como Kaplan que nos dice que es la perturbación de una situación estable que se caracteriza porque sobreviene de una manera repentina e inesperada, provocada por una situación estresante o un acontecimiento precipitante que afecta a una persona o grupo que hasta entonces tenía un adecuado nivel de funcionamiento, de manera que se provoca un desequilibrio. Para ello tenemos que ver unos indicadores para ver cuándo se produce ese desequilibrio. Cuando la persona es capaz de establecer relaciones emocionales satisfactorias. Otra premisa que tenemos que ver es que la persona es capaz de trabajar de manera productiva. Otra, que la persona es capaz de percibir la realidad sin deformarla. Otra también es que es capaz de adaptarse al entorno si este es positivo para él y si es capaz de cambiar el entorno para que sea favorable. Y por último, la persona es capaz de actualizar sus recursos internos. Si estas 5 ítems lo tiene la persona, estamos hablando de que no tiene crisis. Cuando falta alguno de estos ítems es cuando empezamos a tener la situación de crisis y es cuando empezamos a trabajar desde este método. Estos autores que hablan desde este modelo ven la crisis como una enfermedad infecciosa que pasa por diferentes etapas y que se va superando. Sin embargo, las secuelas que pueden tener dependerán del tratamiento que se esté dando para poder elaborar o quitar esta crisis. Este modelo de crisis se sustenta en una teoría ecléctica que pone especial énfasis en la psicología del yo y en la teoría del estrés, y tiene mucha influencia del aprendizaje social y la teoría del rol. También tenemos que darnos cuenta de los factores que pueden provocar esa crisis de la que estamos hablando. Un primer factor puede ser las crisis previsibles o de maduración o transición, y esta crisis simplemente es por el desarrollo humano que vamos teniendo. Son las fases que vamos viendo en nuestra vida. Vamos creciendo y vamos cambiando en nuestra situación social, con lo cual va creando distintas crisis. Y segundo, tenemos las crisis imprevisibles o de situación, y son aquellas que están ligadas a acontecimientos imprevisibles y que se desencadenan por factores que son una amenaza para la integridad física y mental de la persona que lo está sufriendo. El proceso de crisis es muy simple, pero lo más importante no es que esté la crisis, sino que la persona también esté percibiendo esa crisis. Nuestra misión como profesionales es aliviar el impacto de esa crisis en la persona. Y lo que vamos viendo como evolución sería el factor precipitante, que es cuando se crea la crisis. Luego la situación de vulnerabilidad, donde la ansiedad es elevada porque estamos sintiendo que tenemos esa crisis. Luego el fracaso en las respuestas habituales. Generalmente cuando tenemos una crisis damos unas respuestas que ya teníamos aprendidas, pero en este caso nos damos cuenta que las respuestas que tenemos aprendidas no están funcionando. La siguiente parte es la incapacidad de poder tomar decisiones que puedan quitar esa crisis, con lo cual llegamos a la otra fase, que serían las crisis activas, donde existe una mayor tensión, donde la persona empieza a percibir que no puede con la crisis. Y al final, la resolución. Si es con la intervención, lo que hacemos es una readaptación, una reinterpretación, y vamos cambiando para que la persona pueda solventar su crisis. En el caso de no haber intervención, lo que suele haber es un desajuste, que a veces la persona vive siempre con su propio desajuste. Nosotros, cuando tenemos una crisis, siempre vamos a dar una respuesta. Hay autores que dicen que entre 1 y 6 semanas la persona ha vuelto a tener otra vez los equilibrios normales, modificados, está claro, porque hemos tenido la crisis, pero que bueno, podemos estar emocionalmente bien para poder seguir viviendo. También es verdad que con la ayuda del profesional estas 6 semanas es mucho más eficaz poder solventar esta crisis. La duración va a depender también de la persona y cuántas crisis ha tenido y si generalmente ha salido bien de esa crisis. Aquellas personas que tienen mucha crisis, ya sabéis que produce resiliencia, con lo cual la persona está más capacitada para poder tomar decisiones y salir antes de las crisis. Las respuestas emocionales a la crisis suelen ser 4: la depresión, la ira, el miedo y la ansiedad. En el caso de la depresión, la persona va a estar afectada por la tristeza, la melancolía, y el sujeto no va a estar motivado ni para luchar ni para salir del problema. La persona claudica ante esa situación. En el caso del miedo, el temor ante lo que pueda deparar el futuro paraliza a la persona, con lo cual no pone en valor todo lo que puede hacer para poder salir de esa situación y se queda parado y no hace nada. La respuesta de ira es muy frecuente debido a la frustración y a la situación traumáticas que viven las personas. Y sería en un momento determinado cuando rompen, cuando explotan y porque no pueden tomar decisiones. En esta situación son personas que no suelen escuchar. Aquí el trabajo social lo que tiene que hacer es conducir la situación para que la persona aprenda a escuchar y pare para poder reflexionar. Y por último sería la ansiedad,
que suele ser la más frecuente. La persona se siente invadida por sentimientos difusos que le impiden expresar sus emociones de forma correcta. Como profesional, lo primero que tenemos que hacer es tener la percepción de cuál es la situación de crisis y poder evaluar lo que está pasando a la persona, qué está pasando en su entorno, para poder ayudarle a que perciba de una forma mucho más coherente lo que le está pasando. La segunda parte sería búsqueda del apoyo, búsqueda de apoyo del entorno. Buscamos personas que nos vamos a poder apoyar en ellas y que nos van a transmitir una imagen positiva. Además, nosotros tenemos que buscar en esa situación una seguridad afectiva que nos ayude a trabajar para adelante. Como tercera parte sería la puesta en acción de todas las capacidades que tenemos para poder realizar y tomar decisiones que nos permitan hacer frente de una forma eficaz a la situación a la que nos estamos enfrentando. Como siempre, como profesionales del trabajo social, para resolver estos problemas utilizaremos el método básico, el método de estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. En el tema del diagnóstico tendremos que dedicar tiempo a entender cómo la persona percibe la crisis, cómo percibe la sociedad la crisis, cómo entendemos nosotros la crisis, para tener mucha información a la hora de entender cómo le está afectando a la persona esa situación. Como segundo, en el diagnóstico identificaremos todos los recursos que tiene la persona en sí para hacer frente a la situación, de tal forma que nosotros podamos devolvérsela a esa persona, y ella puede empezar a trabajar para establecer mejor el equilibrio. Con la planificación serán unos objetivos que irán orientados a un estado favorable de confort emocional y que empiece a desarrollar las capacidades para afrontar la situación de modo efectivo. La ejecución sería poner en marcha todo lo que hemos programado anteriormente, y como evaluación veremos cuáles van siendo los resultados y entender o ver qué cosas no están funcionando para poder modificarlas, volver a planificarlas, volver a ejecutarlas y volver a evaluarlas. Como profesionales, el trabajador social lo que hará es distribuir el trabajo por fases. En esta primera fase se centrará en crear una buena relación con la persona que estamos atendiendo, centrarnos en la situación que estamos atendiendo, percibir la realidad, entender la realidad que estamos viviendo, así como organizar la acción que vamos a llevar a cabo. En la fase intermedia nos apoyaremos sobre las capacidades de la persona, estimularemos a la persona para que vaya viendo que ella misma puede cambiar la situación y que tiene las capacidades suficientes, pero que debe de ponerlas en marcha. Además, ayudamos a que la persona tenga una percepción lo más realista posible de la situación, porque a veces ante esta crisis la persona nubla su visión sobre lo que está viendo y piensa que es peor, o simplemente lo ve distorsionado. Utilizaremos todo el apoyo del entorno, ya sean familiares, asociaciones, entidades, gente que está alrededor y personas muy cercanas a esta persona para poder resolver los problemas. Y el fin de la intervención viene cuando consigamos o llegar al plazo que hemos estipulado, o cuando consigamos los objetivos que hemos visto, o quizá cuando la persona vea un estancamiento y quizá a veces tengamos que derivar a otro profesional que le pueda ayudar mejor que nosotros. Y nada, llegado este momento, ya sabes, sé que lo estoy leyendo en los apuntes, que voy poco a poco tirando para adelante, que yo lo diría de otra forma, pero quiero centrarme en estos apuntes que he dicho. Y ahora abajo comenta a ver si tus apuntes fueron iguales y si te gusta esto que te estoy contando. Muchas gracias y, como no, gracias por ese like.